no tenemos demasiado tiempo, viene el Consejo de Gabinete de Ministros, así es que yo creo que vamos a conversar unos media hora, 45 minutos y después daremos la oportunidad de preguntas de los estudiantes. Quisiera partir preguntándole por su trayectoria, ministro, su trayectoria de formación educativa, ¿no? ¿Qué nos puede contar de sus estudios de Derecho en Chile, en el extranjero? Bueno, primero saludarlos, es un honor estar con ustedes. Me dijeron ayer en el diario que esto era como una especie de terapéutico, que íbamos a hacer una especie de preguntas así, tipo terapia, entonces... Sí, hay alguien culpable, con confesiones y emociones íntimas. Exactamente. Pero ya partimos de las emociones íntimas, ¿no es cierto?, la etapa de estudio. Yo ingresé a la Católica, como decía Rodrigo, y la verdad es que yo creo que como a los 5 años ya sabía que quería ser abogado. No quise ser bombero, policía, no, abogado. Y también sabía que iba a estudiar en la Católica porque, como se va marcando muchas veces las preferencias de la vida, como por los equipos de fútbol, incluso política, en el caso de la universidad, mi papá fue profesor de la Universidad Católica, murió hace varios años, y también secretario general de la Universidad Católica, entonces yo crecí en un ambiente donde naturalmente había mucho cariño y aprecio por la universidad. Y por lo tanto, cuando llegó el momento de seleccionar dónde iba a estudiar, tenía claro que era Derecho y que era la Universidad Católica. Pero a mí me tocó, y eso lo miro con un poco de envidia, mirando no solamente este auditorio, sino que conociendo cómo son los estudios de Derecho hoy día, una época, por las excepciones que son del caso, en que era bastante aburrido estudiar Derecho, para ser franco. Entonces yo me acuerdo que eran clases especialmente magistrales, donde los profesores recitaban, ustedes tienen que asumir, por supuesto, hoy día decir que no es así, ¿no es cierto? Porque miren las clases, por supuesto, no es así. Yo seguro que los profesores hoy día son mucho más interactivos, pero eran clases muy magistrales donde era un rol pasivo. Y me acuerdo, y esto, entramos en la etapa de confesiones, y yo iba bastante poco a clase. Hacía patio 1, patio 2, patio 3. Y desgraciadamente... Yo puedo agregar que yo hacía lo mismo en la Universidad del Lado. Universidad de Chile. Somos una generación dada al patio. Pero hacía bastante patio, y la verdad es que después uno con esa siempre buena o buen compañero de gran letra, uno era capaz de estudiar y le iba razonablemente bien. Por lo tanto, pero igual una etapa entretenida, en un ambiente en esos años políticos. Yo entré a estudiar en el año 87, había una concursión política que le ponía algún grado de interés, no solamente a la parte académica, sino que la vida universitaria como tal. Por lo tanto, en ese sentido, tengo buenos recuerdos de la época universitaria y de los estudios de Derecho, más que nada la marca de algunos muy buenos profesores. Y después en Estados Unidos es un ambiente... ¿Y siempre pensó, ministro, que iba a ir a Estados Unidos? Lo creía importante, no formaba parte de mi plan de los 5 años, pero sí creía que... No es algo habitual en esa época. Pero ya había, yo creo que había una generación, no es como hoy día, que ya salen masivamente, pero ya había una generación que estaba saliendo, coincidía con gente que después volvía a Estados Unidos y tenía una participación relevante en lo académico, en lo profesional, como que ya se estaba instalando que hacía bien ir a estudiar afuera, ventilaba, potenciaba. Y diré que ya en la universidad me lo empecé a plantear, y una vez que egresé me lo fijé así como objetivo, encontraba importante hacerlo. Y fue una gran experiencia. Primero, una gran experiencia porque me abrió, no sé cómo aplicará el 2011, pero me fui el año 1995, que las cosas eran menos globales de lo que yo creo que estábamos dispuestos a asumir, y uno se ponía a un mundo mucho más intenso, intelectualmente muy desafiante. Yo me acuerdo haber captado al tiro, ¿no es cierto?, sentándome el primer día en la clase que fuera, estudiando afuera, pero que yo estaba claramente en el 10% para abajo. Entonces yo decía, aquí no va a haber nadie que me salve, yo voy a dar la curva, digamos, para que otros logren pasar, voy a marcar en la relativa, ¿no es cierto?, hacia abajo, porque todos preguntaban y eran cada pregunta más inteligente que la otra. Entonces, era bastante agobiante. ¿Cómo era el patio? No, ahí no lo conocí. Fue clase 1, 2 y 3, digamos, todo el tiempo. Y sobreestudié. Yo llegué a la conclusión que, sobre todo el primer semestre, porque había una psicosis que uno no iba a lograr aprobar, claramente sobreestudié, con esos rendimientos decrecientes,
donde uno al final estudiaba y estudiaba y no aprendía más, simplemente es una forma de matar la angustia. Pero como veía la luz del lado prendida, y decía otro está estudiando igual, o sea, más que yo, entonces se produce la conclusión. Y yo supongo que la metodología de trabajo era muy distinta en Harvard que en la Católica en esa época, ¿no? De los cursos. Claro, lo vimos los dos, digamos. Yo sé que Rodrigo lo hizo en Yale, que sí, siempre estábamos al otro lado. Exactamente. En la misma época. Pero Rodrigo es muy buen anfitrión porque me pregunta cosas que simplemente particularlas, pero lo vivimos los dos. Pero claro, uno llega ya y viene la angustia en primero, que son clases de mucho análisis, pero de pocas conclusiones, por no decir prácticamente ninguna. Entonces venía naturalmente la sensación de fraude, porque el profesor no me estaba diciendo finalmente qué es lo que tengo que entender o cuáles serían las conclusiones con las cuales tendría que irme a mi casa a incorporar. No había nada. Y después, superada esa etapa que ya era bastante desconcertante, con las dificultades también del manejo del idioma, que no es lo mismo, ¿cierto?, en español que en inglés. La segunda dificultad era el poco apoyo de la memoria como garantía de que uno iba a poder salir adelante en el examen. Esto ha ido cambiando en los estudios de Derecho hoy día, pero en la época que me tocó estudiar a mí en los finales de los 80, la memoria jugaba un papel muy importante y uno sabía que memorizando una cierta cantidad de stock de información había por lo menos un piso bastante dado para que me fuera bien el examen. Acá no había conclusiones, uno salía a la clase y decía, no sé exactamente qué se supone que tuve que entender. Y en segundo lugar, tampoco tengo que ir a memorizar porque no estaba dentro del menú lo que iba a ser preguntado. Y eso era muy desafiante. Hoy día, digamos, además apasionante, en su momento bastante angustioso. Pero aún así yo creo que finalmente lo que yo rescato de esa experiencia, que es ahí, desde un punto de vista más académico, donde siento que desarrollé capacidades analíticas buenas. Por precisamente este ambiente de incertidumbre y de estar cuestionándose y preguntándose todo el tiempo en miras de uno construir la conclusión. ¿Y habilidades que usted sintió que después en su trabajo de litigante fueron importantes? Yo creo que por eso la destaqué antes, la capacidad analítica. Hoy día tener un problema que yo creo que es clave para el abogado en el área que ejerza, es lograr tener un problema y ser capaz de disectarlo con un cierto orden lógico, lograr entender lo que es accesorio, lo que es sustancial, una aproximación a los problemas que sirve para todo en la vida, pero en el ámbito de la profesión, con la variedad que ofrece, yo creo que es clave. Ahora usted, ministro, es reconocido como uno de los mejores litigantes del país. ¿Por qué se fue al servicio público? ¿Por qué el servicio público? Yo tenía... O la política, no sé si es propio llamarlo servicio público. Yo creo que es más servicio público que política, a pesar de que tienen algún grado donde se hermanan, pero el contexto familiar de alguna manera marca, uno no sabe nunca con qué nivel, digamos, la marca viene inscrita, pero en mi casa se hablaba de política y se hablaba de servicio público. Más de servicio público que de política, por los años, ¿no es cierto?, que no había democracia, ni mucho menos. Pero yo crecí en una cultura en que la cosa pública era importante, entendía como, por ejemplo, daba la situación antes, mi papá era secretario general de la Universidad Católica, que era un sacrificio importante desde el punto de vista económico, pero él encontraba que era una función muy importante a cumplir. Y yo fui creciendo en ese ambiente y eso va marcando. Por lo tanto, cuando me planteé la alternativa de poder participar en la cosa pública, que la verdad es que más que planteármela, me llegó planteada por el presidente, lo dudé poco. O sea, nunca hice matemáticas ni cuentas distintas de decir esto es una gran oportunidad. Y la verdad es que a 14 meses de haber asumido, yo creo que ha sido una gran decisión. Estoy hablando en términos personales, no tengo la pretensión de decir para el Ministerio de Justicia ni para el país, lo digo para mí. En las confesiones. En las confesiones. Porque se pasa mal, es mucho trabajo, es mucho estrés y todo, pero no tiene ningún nivel de comparación el nivel de satisfacción y desafío que es estar atendiendo a un cliente versus estar trabajando en cosas que uno siente que puede impactar. ¿Y cuál ha sido el mejor día en el ministerio? Ayer. ¿Por qué? Porque ayer lanzamos un proyecto que yo le tenía especial cariño y fe, que son las unidades de justicia vecinal, que suenan muy sencillos, no son glamorosos, pero estoy convencido que es una política social
muy potente, que es intervenir en la dinámica vecinal diaria de los chilenos. Y uno ve ahí que en realidad, sobre todo en los sectores más vulnerables, hay un mundo de frustración, un mundo de resignación, donde la justicia es lejana, cuesta acceder a ella, y eso va explicando un mal clima. La gente siente que sus angustias no interesan, y además tiene una espiral de violencia en que, porque los conflictos finalmente nunca se arreglan, terminan después desembocando muchas veces en delitos de lesiones o cosas más graves. Yo creo que aquí estamos haciendo una política pública en plan piloto, en 4 comunas, que de verdad puede producir una diferencia en calidad de vida, en cosas concretas. Este era un proyecto que yo tenía muchas ganas, trabajamos firme y finalmente nos tocó dar la verdad es que digo, ayer fue anteayer, lo lanzamos el día miércoles, pero quizás era el proyecto desde un punto de vista de política social más bonito con el cual yo asumí con la decisión de sacarlo acá. ¿Y cómo opera? ¿Cómo opera el proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, es plan piloto y tiene la ventaja que no tuvimos que tramitar nada en el Congreso, porque tramitar en el Congreso, esto no lo digo desde el punto de vista partidario, todo es más enredado, hay que obtener informes financieros del propio Ministerio de Hacienda, la DIPRES, y todo se va complejizando. Y por lo tanto, trabajando con la institucionalidad que tenemos, lo que estamos haciendo son instalar 4 oficinas en Renca, Macul, Paine y Cerrillo. Son comunas que la elegimos por su distinta configuración. Y tenemos 10 profesionales que los capacitamos especialmente, pero tenemos, ¿no es cierto?, aparte de la persona, la gente dedicada a atención, llega cualquier vecino. Por ejemplo, ayer había una dirigente de campamento. Va y plantea su conflicto, qué cosa es el problema que tiene. Y pasa un equipo evaluador, pero inmediatamente, esto en cosa de minutos, compuesto por un abogado, un asistente social y un facilitador, un hombre que busca interactuar con la comunidad y le dice, en definitiva, después de ver el problema, ¿qué cree que es lo más conveniente como camino de solución? En esto nos inspiramos en un sistema americano que es multipuerta. Le dice, a ver, esto califica para mediación, esto creemos que podría prestarse para un arbitraje, o eventualmente, si la solución no la podemos dar nosotros por arbitraje o por mediación, le decimos esto para juzgado de policía local o incluso juzgado civil, pero hay un abogado dentro de la oficina que redacta la demanda, que acompaña a la persona, y todo esto gratuitamente. Entonces, lo que estamos buscando es que la persona entre con un problema y que salga con una solución. E incluso más, también tenemos personas de la municipalidad ahí mismo instaladas en los centros, porque muchas veces el conflicto puede ser solucionado por servicios de las propias municipalidades. Pero es lograr dar soluciones, distintas alternativas, y también poner al servicio de la persona los distintos servicios que ya están, o las distintas instituciones que ya están disponibles, pero organizadamente y sin someterla a un golpeteo de puertas donde finalmente nunca encuentra la respuesta. ¿Ve usted ahí espacio para facultades de Derecho para estudiantes? La profesora Angie Armen me pedía que le preguntara sobre cómo podían contribuir las facultades de Derecho en asistencia jurídica, aparte de la típica clínica que tienen algunas facultades de Derecho. Bueno, esa es una pregunta que me la hicieron ayer también, en una facultad de Derecho, y nosotros creemos que por el momento lo que vemos, o sea, creo que hay un gran ámbito para las universidades el día de mañana, para las facultades de Derecho, pero inicialmente hemos sido bastante neuróticos del control del proyecto, porque como es un plan piloto queremos saber exactamente, queremos tener un control absoluto de qué funciona, qué no funciona, para ir después generando el perfeccionamiento, y a partir de esto levantar una práctica, por decirlo en términos sencillos, un manual de qué es la función específica que cada cual está llamado a cumplir. Una vez que lo tengamos implementado, y yo creo que parte del insumo fundamental que van a tener estas unidades de justicia vecinal pueden ir de las propias universidades, en la medida que podamos gestar de las facultades de Derecho un compromiso muy riguroso, no de ensayo y error respecto del servicio, porque también es una lógica que queremos cambiar, que la asistencia jurídica gratuita no puede ser un mecanismo de experimentación con cargo, ¿no es cierto?, a las personas que no tienen los medios para pagar un abogado. Entonces, el día de mañana pensamos que se puede hacer una buena ligación con las facultades de Derecho, en la medida que las facultades de Derecho estén disponibles, ¿no es cierto?, a ajustarse a ciertas pautas estrictas. Y también creo que en esta etapa puede ser una instancia muy útil para las facultades de Derecho de observar esta realidad, de ir a mirar estos centros de justicia vecinal y ver exactamente, entender la dinámica de conflicto, cómo se resuelve, qué es lo que más aqueja. ¿Y su peor día? También lo tengo clarísimo, ¿cierto?, que es el 8 de diciembre del 2010, incendio de la cárcel de San Miguel. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vivió ese día?
no tengo una sola emoción, una sola emoción para ese día, porque lo viví de demasiadas formas. O sea, por supuesto que es un día que son de esos pocos días en la vida que a uno se le instalan como si hubieran sido un mes, un año o mucho más. Yo me acuerdo que me llaman a alguna hora de la mañana, 6:30, estoy pensando, puede ser un poco antes, me dicen, hay un incendio en la cárcel de San Miguel, no tenemos muchos antecedentes, vamos a ir contando, me llama el director de Gendarmería, vamos a ir contando qué pasa. Realmente a duchar, pero bajo la idea que era un motín más o un incendio más de los que me habían comentado alguna vez, ¿no es cierto?, en mi ya, esa época llevaba como 10 meses de ministro. Salgo y estaba listo como para partir, pero insisto, con una calma de que todavía aquí no ha pasado nada. Y después tengo un segundo llamado y me dice, hay 2 muertos. Y ahí capto que la situación ya no era un incendio, sino que estábamos hablando de gente que había fallecido. Y iba en el auto y me dice, no sabemos la cantidad de muertos, esto puede ser, digamos, más de 70 personas. Entonces, haciendo el cuento corto, yo llego a la cárcel, pasé por el ministerio para organizar los equipos del servicio médico legal, porque ya me dijeron aquí no hay sobrevivientes, en el sentido de los muertos están, servicio médico legal, porque capté inmediatamente que iba a existir un problema serio de identificación por el estado en que estaban, que nos habían dicho. Y después empiezo a ir un día muy complejo, porque piensen que la cárcel de San Miguel tiene 1800 internos. Estaban las familias de los 1800 empezando a aglomerarse para saber si era su pariente o no el que había fallecido. Entonces viene primero un proceso bastante que uno se hiperracionaliza, tengo que administrar una crisis, y era empezar a ordenar esta situación que podía desbordarse tanto internamente por los propios internos, que estaban muy convulsionados, como por las familias que, si ustedes calculan, ¿no es cierto?, en San Miguel, que es una zona más muy urbana, esa cárcel está muy mal emplazada, pero 1800 internos con sus respectivos familiares, podemos juntar 10.000 personas y un estado de angustia, como estaríamos cualquiera de nosotros si estuviéramos expuestos a esa incertidumbre. Entonces empezamos ahí a tomar decisiones, primero a aclarar dónde había sido, ¿no es cierto?, el incendio, cuarto piso, torre 3, cosa de despejar a todos los familiares y darles las tranquilidades de que aquellos que no estuvieran en esa zona, que se fueran, en el buen sentido de la palabra. Y después ver cómo podíamos dar a conocer las identidades, y ahí yo me acuerdo que hago una pregunta, ya sabíamos que eran 81 fallecidos, pero digo, ¿tenemos las identificaciones absolutas de ellos, sí o no? Entonces me dicen sí. Digo, ¿hay algún espacio para la duda? Sí. Hay 2 personas que no nos coinciden, habían la noche anterior 150 y en realidad tendrían que haber habido 152. Y ahí yo me doy cuenta que no podíamos empezar el proceso de dar las identidades porque íbamos a caer claramente en el concepto de equivocación. Que yo ahí tuve una buena intuición. Yo no sabía exactamente, no tenía registro para atrás de los problemas que se habían producido en otros incendios con las identificaciones equivocadas. Después pude enterarme que es tan grave como la tragedia misma empezar a equivocarse en los nombres, o sea que había una historia de equivocaciones de identificación. Entonces ahí finalmente tomamos la decisión de que no íbamos a dar identidad hasta no tener certeza absoluta y sí empezar a sacar los cuerpos hacia el servicio médico legal. Y no voy a seguir con el relato porque lo estoy haciendo casi en tiempo real, pero sí decir que después, o sea, cuando me empiezo a recorrer la cárcel, empiezo a ver exactamente toda la zona donde estaban los muertos, es por supuesto las imágenes más fuertes, más duras que uno se puede imaginar. Y después hablar con las familias, porque yo estuve con las familias no solamente ese día, sino que después en el proceso de identificación del servicio médico legal, una experiencia desgarradora. O sea, es algo para lo cual nadie está preparado, ni yo estoy, digamos, salí mejor preparado de esa experiencia, porque pone al límite, digamos, cualquier resistencia. Ahora, políticamente el incendio se transforma en una oportunidad, ¿no? En una oportunidad para realizar cambios en una área en la cual, si yo mal no recuerdo, usted además con anticipación había dicho que se requerían cambios urgentes y necesarios. Y sin embargo, cambios que no son difíciles de llevar adelante porque son costosos y la sociedad no parece tener mucha paciencia, además mucha disposición
arreglar la situación de los casos o preocuparse por el estado de vida de los presos. También creo haberlo oído a usted decir, sin embargo, que el estado de las cárceles de un país marca el verdadero nivel de su desarrollo humano. ¿Qué puede hacer usted, sin embargo, desde el Estado? ¿Qué puede hacer la política para que esa convicción sea una convicción más generalizada en la población? Y que por lo tanto no se requiera que mueran decenas de personas para tener una oportunidad de generar algunos cambios. Lo primero es que cuando yo asumí, yo no tenía el tema cárceles instalado. Bueno, yo no veía, y de cárceles, si ustedes se recuerdan, la campaña anterior y la campaña que la precedió, etc., de cárcel, infraestructura carcelaria no se hablaba mucho y la situación de los presos menos. No estaba parte de nuestra agenda. Yo me acuerdo que voy a ver el 13 de marzo, 2 días después de asumir Concepción, la cárcel del Manzano. Y me llamó la atención, dije, yo tenía la idea que las cárceles concesionarias, y esto no busco hacer crítica a un modelo, sino que participaba la idea que el sistema carcelario iba con un buen ritmo de progreso. Y voy a ver la cárcel del Manzano en Concepción y dije, claro, esta cárcel está terremoteada, hubo un incendio, pero me la logré imaginar sin terremoto y sin incendio, y dije, igual no me calzó, este asunto está raro. Y ahí me surgió la interés preocupación. Y empiezo a recorrer el estado de nuestros penales, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que estamos en una situación de crisis más allá de cualquier umbral o de cualquier representación que uno se pudiera haber formulado, o que por lo menos yo. Y por eso el tema me preocupó. Afortunadamente, antes del 8 de diciembre tenía esa tranquilidad moral el 8 de diciembre, no obstante la tragedia de que no eran 81 muertos los que me llamaba la atención de un sistema que estaba en crisis. El diagnóstico lo tenía mucho antes. Y en su momento, aparte que implementaba un plan de 12 medidas que no es más que una solución de corto plazo, pero una inyección de dignidad. En su momento, yo le dije al presidente, o sea, le pedí una reunión, le dije, esto ha sido en agosto del año pasado, una cosa así, le dije, le dije, si usted va a ver una cárcel, yo creo que la imagen que podría tener uno de esos refugiados que va en un barco escapando de Somalia, no tengo idea, en busca de un mejor destino, que durante 15 días del viaje están completamente apiñados, pero porque es una cosa transitoria, inhumana pero transitoria. Bueno, esa imagen se queda corta con la situación en que permanentemente están muchos de los presos en nuestro país. En la expenitenciaría, que de ex tiene, que se llama expenitenciaría, pero es el recinto penal vigente más grande de Chile. Tiene 7.000 y tantos internos, fue construido el año 1843. Uno se mete en sus calles y galerías porque tiene un diseño parecido a un estadio, galerías así como, escaleras que llevan. Y de repente yo empecé a meter en cada una de estas celdas y contaba, salían personas, preguntaba cuántos duermen acá porque ya me parecía raro. Y uno empezaba a contar 14 o 15 personas en un espacio que lo quiero representar que será de esta silla a esta silla, y un poquito más allá de la mesa, con un altillo de madera. Entonces uno dice, ¿cómo pueden dormir 14 o 15 personas en este espacio donde los acuestos mentalmente no caben? Entonces me explicaban, no, duermen de perfil, o sea, cucharita, porque si no, no caben. Y esa es la situación que no solamente se da en la expenitenciaría, estamos hablando de 7.200 personas, sino que en muchos penales. En Talca, Antofagasta, y puedo seguir mencionando los distintos que me ha tocado recorrer. Y ese es el 80% de la realidad penitenciaria, porque solamente el 20% están las cárceles concesionadas, que son celdas individuales y otros estándar. Y de hecho, tratando de responder la pregunta, Rodrigo, le dije al presidente, vamos a ver. Y él se interesó inmediatamente, dijo, porque creía que, bueno, hasta dónde esta cuestión no es cierta. Y fuimos después a un recorrido a la penitenciaría, que yo creo que es la única maniobra inteligente políticamente que he hecho, que es llevar al presidente y decirle, percepción por los propios sentidos, esta es la realidad que tenemos en nuestro país, siglo XXI. Y con nosotros gobernando, porque finalmente ya hay que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de más que apuntar para hacer atrás que lo que se hizo no se hizo, nosotros estamos gobernando y nosotros tenemos la responsabilidad. Y fuimos a hacer recorrido por las calles y galerías, que reconozco que fue nervioso porque no hay consideración de seguridad que ahí funcione, claramente, y la gente de seguridad del presidente estaba muy preocupada, etcétera, pero al final recorrimos hasta el fondo las calles y galerías y elegimos, yo me preocupé en el recorrido de elegir las más duras, o sea, si vamos a hacer una foto de la realidad. Bueno, y eso tuvo una consecuencia directa que hoy día el presidente autorizó para este gobierno, una inversión de 410 millones de dólares, y no es confinanciamiento, no, es gasto público directo, que nos permitió sacar adelante e impulsar un plan de cárceles que no vamos a resolver el problema íntegramente, pero sí vamos a un paso sustancial. O sea,
presidente debería ir siempre las primeras semanas de su gobierno a recorrer las cárceles. Ojalá. Sería una recomendación muy sentida. Quiero llevarlo a otro ámbito completamente distinto. Todos los años, en marzo, se escucha una discusión, salvo el año pasado, que hubo terremotos, había otro tema, y que tiene que ver con la regulación del mercado de los abogados. Es una discusión que es provocada por el discurso del presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo ve usted desde el Ministerio la regulación del mercado de los abogados? Bueno, tenemos un proyecto de ley que va a impedir titularse abogado entre el 2011 y el 2017. No. A ver, dos definiciones sobre eso. Primero, porque esto agarra cierto debate, la cantidad de abogados ahora está, ¿cierto? Y la calidad. Respecto a cantidad, yo soy completamente contrario y sé que no está en el debate, lo aprendió, de regular la cantidad de abogados. Me parece que tratar de adjudicarle algún mal a la forma en que se ejerce la profesión o la forma en que algunos abogados se desempeñan y que la respuesta tendría que ser limitar la cantidad de abogados me parece derechamente absurdo y no me extiendo porque creo que el argumento se hace bastante solo. Calidad de los abogados. También en eso yo he pasado en este debate. Derechamente me he querido pasar un poco, o sea, he querido estar al margen del debate porque no quiera enfrentar que efectivamente pueden haber problemas o que hay problemas en el estándar ético de ejercicio de la profesión y en la calidad de algunos abogados, sino porque me parece que es aquellos temas donde le tengo respeto a la regulación. Y por la palabra respeto me refiero más bien, tiendo a desconfiar de la regulación. Yo creo en las autonomías universitarias, me preocuparía o me preocupa la idea de que se instala una especie de examen nacional de acreditación de los abogados. Creo que si por allá se quiere transitar, me parece que tendría que ser una iniciativa, insisto, solo si se quiere avanzar en ese camino, que tendría que ser una iniciativa autogestada o autorregulada entre las distintas facultades de Derecho y que ellas se den el estándar que crean razonablemente sano, como ocurrió en medicina en su momento. El examen nacional fue finalmente algo que surge como un estándar legal, como una consecuencia de un esfuerzo que partió voluntariamente asumido por las distintas facultades de medicina porque creyeron que aportaba al sistema. También yo creo que si el interés está en discriminar positivamente las facultades que hacen las cosas bien, las facultades que hacen cosas mal, las facultades que generan buenos abogados y que hacen malos abogados, yo creo que es un tema que tendrán que enfrentar las propias facultades, ni siquiera colectivamente, sino que de una manera individual, dando mayor información en el mercado, generando una política de accountability, ¿no es cierto? Cosa que cada cual puede elegir de que se educa, pero en corto soy disponible, o más bien favorezco cualquier medida, menos la regulación estatal que le tengo desconfianza en este tipo de materia. Ahora tiene una visión de hacia dónde va. Sin embargo, aunque no quiera imperativamente regular desde el Ministerio. Lo que puedo decir responsablemente, por lo menos que el Ministerio de Justicia no está embarcado hoy día en ningún proyecto, ni propio, ni el ánimo de darle patrocinio a una iniciativa parlamentaria que buscara interferir en este ámbito de la autonomía de las universidades y particularmente de las facultades de Derecho de cómo regular los abogados. Con esto no quiero dar la sensación que no tengo sensibilidad frente a la preocupación que genera. Esto que un abogado desempeñándose mal represente, ¿no es cierto?, en forma ineficiente a su cliente y el perjuicio que se le puede causar. Pero me parece que es un problema inherente a todas las profesiones. ¿Por qué no hacer también un examen nacional como se plantea para los abogados, para los constructores civiles, para los arquitectos? Creo que aquí adquirí una especial sensibilidad, pero mi impresión es que es algo que tienen que arreglar autónomamente las propias universidades y en la medida que la necesidad provoque el surgimiento de una herramienta que también sea eficaz. No veo... Para el ministro, una posibilidad, y entiendo que usted no quiere promoverla, es regular la entrada. Otra posibilidad es regular el control ético. ¿Hay ahí alguna política en el Ministerio? En materia de control ético, por supuesto que, y por eso también hablaba de los esfuerzos que pueden hacer las universidades, voy a hacerme cargo de lo mío, pero en materia de control ético, por supuesto que hoy día estar colegiado ayuda a que el abogado esté sujeto a un cierto control ético respecto a infracciones bastante básicas. Me tocó ser consejero y los dilemas que nos tocaba
siendo bien franco, yo siento que en el colegio nos tocaba resolver muchos problemas que no implicaban elaboraciones muy sofisticadas de ética, sino que eran abogados que derechamente se quedaban con fondos que pertenecían a los clientes. O sea, eran cosas bastante básicas, ¿no? Y para eso tampoco uno necesita un código de ética muy elaborado, sino que es simplemente un acceso o un sistema judicial que sea capaz de responder ágilmente a ese tipo de situaciones. Pero yendo al tema, nosotros, sé que el Colegio de Abogados está próximo a sacar un código de ética, yo creo que es un buen estándar, una buena referencia que pueda servir de inspiración, y también se hizo un esfuerzo en su momento para que se pudiera perseguir frente a los tribunales a aquellos abogados no colegiados por estas infracciones a la ética, y hay algunos esfuerzos, y yo estoy disponible en el sentido para apoyarlo, pero quiero señalar derechamente, cuando uno asume un ministerio como el Ministerio de Justicia, que le pasará lo demás a los restantes ministros, tiene un conjunto de tareas que considera prioritarias. Y yo tengo hoy día cárceles, tengo reforma de justicia civil, unidades de justicia civil. Para lo demás estoy feliz y disponible para apoyar esfuerzos que vayan surgiendo del propio mundo académico, del propio mundo profesional de los colegios de abogados, y a la medida que planteen algo que suene razonable y no demasiado intrusivo, que contribuya a las garantías más que simplemente al hipercontrol, yo voy a estar disponible, pero no forma parte de mi agenda interferir o intervenir en este tema directamente. ¿Tampoco en la práctica? ¿En las corporaciones de asistencia judicial? Ahí sí. Eso sí está dentro de mis prioridades. De alguna manera lo decía a raíz de las unidades de justicia vecinal, y ahora lo hago más profundo respecto a las prácticas. Yo creo que nosotros mezclamos dos cosas, me refiero como país, mezclamos dos cosas en las prácticas profesionales. Las corporaciones de asistencia judicial nacieron como un tema de urgencia hace 20 años, es algo que durar muy poco tiempo, pero en Chile las urgencias y las medidas de urgencia normalmente se instalan para quedarse para siempre. Pero mezclamos dos cosas, porque una cosa es que uno diga, como política social, que yo estoy plenamente de acuerdo, la comparto y la aliento, el Estado tiene que cumplir la garantía del artículo 19, número 3, de proporcionar asistencia jurídica gratuita a aquellas personas que no se la pueden pagar. Lo que no estoy de acuerdo es que combinemos en esta instancia una especie de alternativa de capacitación de los egresados de Derecho. Porque de alguna manera el egresado de Derecho, yo también lo fui, por lo tanto no es una mirada específicamente negativa, pero uno tiene menos capacidad y precisamente empieza a experimentar con la gente más pobre respecto a sus destrezas o no como abogado. Y me parece que si la política es dar la asistencia jurídica gratuita a las personas que carecen de recursos, tiene que ser una asistencia jurídica 100% profesional, de primer nivel, y honrando el compromiso que el Estado declara por sí mismo, ¿no es cierto?, en cuanto a su voluntad de ayudar a quienes están en una situación más vulnerable. Por lo tanto, la experimentación, la capacitación del abogado con la prestación de servicios jurídicos de primer nivel a los sectores de menores recursos, me parece que hay que separarlo completamente, y que lo que es capacitación, lo que es práctica, deberá ser un tema derechamente entregado y de responsabilidad de las facultades de Derecho. Y nosotros en ese sentido vamos a propiciar la profesionalización de las corporaciones de asistencia judicial, y vamos a tener una pequeña intrusión en el mundo de las facultades de Derecho, de exigirle ciertos créditos y cursos de clínica jurídica para sus egresados como una compensación a que las corporaciones ya no van a estar disponibles para cumplir ese rol. Bien, yo le haría muchas más preguntas, pero supongo que hay preguntas de los asistentes. Levanten la mano, hay un micrófono. Ahí hay una... El señor Blake. Buenos días, señor ministro. Tengo una pregunta. ¿Qué implemento que aprendió usted durante la carrera de Derecho y en la profesión, antes de ser ministro, lo utiliza finalmente en lo que ejerce ahora como ministro? A ver, desde el punto, lo que decía antes, sin jactarme de que tengo una buena capacidad, no, simplemente como herramienta. Rigor analítico. Yo diría que los abogados y la carrera se presta muy bien para desarrollar una capacidad lógica, una aproximación donde uno, enfrentado a un problema de cualquier característica, me estoy repitiendo lo que decía antes, pero sea capaz de disectarlo, partirlo, analizarlo en sus distintos ángulos, y eso creo que es un camino bastante confiable para tratar de descubrir la solución. Yo lo hablaba alguna vez con el rector, pero algo que yo estaba
muy convencido que se da, pero porque pareciera que los abogados, ¿no es cierto?, hoy día tienen una mentalidad bastante parecida a los ingenieros. Ya no son, ¿no es cierto?, como ocurría 20 años atrás, que el abogado era el que terminaba siendo abogado porque era malo para las matemáticas y descubría su vocación por contraste. Yo estoy convencido que el abogado, y no quiero con esto estigmatizar ninguno, pero que en general un buen predictor de un abogado es que tenga una cierta capacidad matemática, porque al final el derecho es lógica. Tiene que ser capaz uno de conducirse en cualquier problema con un cierto rigor analítico, y es una herramienta que yo la creo muy importante. Pero aparte de eso, Rodrigo me preguntaba, estoy en el servicio público, estoy en la política, estoy en las dos cosas. Y otra herramienta que yo creo que sirve, aun cuando a veces a mí me pueda faltar o no, pero de verdad, no en el sentido político de la palabra, saber oír. Primero, tener orejas bien grandes, porque uno tiene que estar normalmente enfrentándose a distintas realidades, y es esclavo de los prejuicios con que se enfrenta, ¿no es cierto?, los problemas, va a tropezar. Saber transar también, saber conceder puntos, no andar con la idea mesiánica de que las ideas de uno, si no es capaz de llevarlas hasta el final, implican un fracaso, sino que en este tipo de trabajo uno tiene que estar permanentemente construyendo acuerdos. Y es una habilidad o disposición que la tenía ya en el ejercicio profesional de entender, ¿no es cierto?, si me tocaba negociar algo, que hay que saber transar, descubrir cuáles puntos son esenciales, de cuáles puntos no son esenciales, suprimir el ego, no entender que en cada cosa que uno está discutiendo está involucrado su autoestima ni su persona, sino que lograr tomar una cierta distancia del problema y discutirlo con libertad. También persuadir, estar abierto a ser persuadido, son habilidades más blandas. Las primeras, la capacidad analítica es una habilidad más dura, pero las habilidades más blandas que también se desarrollan en el ejercicio de la profesión son herramientas potentes para tratar de avanzar una agenda. Ministro, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Giorgio. Me gustaría hacerle una consulta. Del punto de vista que usted nos puede dar, luego de haber escuchado que usted estudió en la Universidad Católica, donde se vive un ambiente político bastante activo, mucha gente que participa dentro de la política interna de la universidad, luego ejerce en sectores públicos, en ministerios, etc. A partir de eso, y espero me dé una respuesta muy... Pregúntanos más rápido. Una respuesta sincera y no de acuerdo a lo que debiese decir. ¿Qué le parece que en la Universidad del Fuegaño no existe una federación actualmente? Gracias. Que no existe una federación de estudiantes. Sí, no, te entiendo, es exactamente. Sí, correcto. Usted va a tener que decir. Me falta información. ¿Por qué no me da la palabra? ¿Por proscripción legal o por falta de entusiasmo? No, yo creo que quizá usted tiene que precisar qué es lo que entiende por federación, porque centro de estudiantes ahí está el presidente acá, entonces... Sí, de todas maneras, una federación de estudiantes es la entidad representativa de todo el alumnado dentro de la universidad. Como la FEU, una gran... Claro. Bueno, yo creo que el ministro sabe lo que es una federación de estudiantes. No, créeme que la conozco, pero lo que pasa es que no sé exactamente acá qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Pero lo que sí, lo siguiente, me imagino que no hay una prohibición legal, digamos, de ustedes tener federación de estudiantes. Y esto es una universidad joven, o sea, voy a partir de una manera distinta. Mientras mayores instancias de participación universitaria existan, obviamente mejor. Yo no jamás podría decir algo distinto. Yo las tuve en su momento, participé en el centro alumno, participé en la FEU, y creo que una instancia de organización dentro de las universidades muy sana y muy buena. Lo que no sé, digamos, si usted está definido que no las tengan o todavía le falta masa crítica que bulla el interés para que vaya surgiendo. Pero la respuesta muy sincera, digamos, es que me parece todas las instancias de participación universitaria súper positivas. Hola, buenas tardes, ministro. Agradezco muchísimo que haya venido hasta acá. Mi nombre es Gabriel Ibáñez, presidente del Centro Estudiante de Derecho. Agradezco también a nuestro compañero de manifestar la intención de que le gustaría que hubiera una federación, y aprovecho también para dejar claro que tenemos un centro de estudiantes que trabaja y hace muchas cosas. Pero respecto a la visita que usted vino a hacer hoy acá, y también por un interés bastante acabado por
muchos miembros también del Centro de Estudiantes que lo hemos conversado. Quiero hacer una pregunta, puntualizar el tema de la cárcel, cuando lo tocó y se notó muchísima transparencia y emotividad cuando lo explicó. Para algunos de nosotros, personalmente, yo encuentro que el dolor más grande de ver eso, más que lo que usted vivió, que ninguna otra persona la vio en persona, la situación de las cárceles, es ver la opinión de la gente en general, porque justo lo contrastó con el tema de los mineros y decía, no, pero da lo mismo esa muerte. Porque esas son gente que está en la cárcel, que fueron condenados y que en algún momento le hicieron mal a la gente, entonces se merecen eso. Si bien nadie a viva voz lo decía en los medios de comunicación, ustedes saben que las redes sociales la llevan ahora, se podría decir, y eran muchos comentarios como da lo mismo, en realidad no lo tomemos en cuenta. Y mi pregunta va por el siguiente punto. Usted constató de que una cosa técnica es ver que están hacinados y que lo encuentro como proporcional a un sistema democrático, preocuparse de que eso está mal, y otra cosa es si el ministerio se ha preocupado o tiene intenciones, o usted personalmente le preocupa de que la masa general del pueblo chileno encuentre de que la gente cuando está en la cárcel, precisamente cuando se está ejecutando la pena da lo mismo la cantidad de derechos o da lo mismo el estatus que tenga en relación a otra persona de la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es su intención y cuál es su preocupación en ello? Gracias. La verdad es que yo te agradezco la pregunta porque Rodrigo de alguna manera también me la había formulado, yo la dejé sin responder, me quedé enredado, digamos, en recordar el 8 de diciembre. Pero yo tengo el mismo diagnóstico que tú, que hablar de preso es hablar de temas muy incómodos, temas que no interesan. Yo vi los twitters de ese día y ahí uno puede entender que el nivel de desconexión emocional que existe respecto al mundo de los presos es muy preocupante. O sea, mi diagnóstico frente a lo que tú dices es suscribir 100% lo que tú estás señalando. Yo creo que hablar en Chile de preso es hablar de una realidad incómoda y que avanzar en esta materia es complejo. Creo yo, soy optimista de que se va a producir un cambio cultural donde de alguna manera las personas se van a empezar a reconocer por lo menos como sociedad en el mundo de los presos. No soy muy optimista que va a ser un cambio de corto plazo, porque creo que la resistencia es muy fuerte. Yo creo que sí ha ayudado, por supuesto, el tema del INSEAD, que de alguna manera, más allá de las reacciones negativas, la gente está entendiendo, yo veo una semilla de inquietud, ¿no es cierto?, en entender un poquito más. Semilla de inquietud que no cambia el diagnóstico un poco pesimista de corto plazo, pero en el mediano plazo yo creo que en Chile se va a poder hablar con una sociedad un poquito democráticamente, un poquito más madura, también de lo que está pasando ahí. Y yo como ministro no lo digo con jactancia de ningún tipo. Yo sé que es un tema no rentable, pero yo voy a seguir dándole este tema porque creo que hay que empezar a construir una política que no quede entregado a que si el ministro enganchó con el asunto, no enganchó con el asunto, si es que hubo un nuevo evento que explica o no tiene interés en el asunto. Creo que aquí hay que construir una política y en eso, no quiero meter, pero así como digo que el martes pasado, cuando inauguramos la Unidad de Justicia Vecinal, fue el día más feliz. Respecto al tema cárcel, si tú me preguntas, es de lo que yo me siento más orgulloso de lo que estoy haciendo. ¿Alcanzamos a tomar un par de preguntas? Sí. Ahora veo que el micrófono va a un hombre, no ha preguntado a ninguna mujer, así que me gustaría pedirle discriminación positiva. ¿Escuchan? Acá. Ministro, por acá. Buenos días. Un poco refiriéndome a la pregunta que hizo el compañero, creo que el estigma que tienen los presos hoy día es también por un poco que son un tanto inútiles, muy entre comillas, y que además se le dan todas las facilidades de vida dentro de la cárcel. Mi pregunta es cómo podemos hacer que las cárceles sean en definitiva útiles y ojalá rentables. O sea, invitar a otro sistema donde a lo mejor el preso puede trabajar y ganarse un poco la vida que tiene adentro por culpa de él, digamos, está donde está. O sea, todos tenemos la aspiración, y esto sí que se produce un consenso, sea que uno tenga un rechazo al mundo de los presos o no, el 100% de la ciudadanía quiere los presos trabajar. Por las razones más diversas, pero en eso hay una coincidencia total. Yo no quería usar esta instancia de diálogo con ustedes para empezar a contarles las distintas políticas, ¿no es cierto?, que estamos marcados, porque creo que perdería un poquito agilidad el diálogo, pero la verdad es que estamos construyendo un plan de cárceles donde por lo menos
vamos a empezar a separar presos de baja, de media y de alta peligrosidad, y a los de baja peligrosidad por lo pronto vamos a generar instalaciones cárceles para que puedan trabajar el 100% de ellos. O sea, yo tengo la ambición sentida de que no estén todo el día en el ocio, sino que estén trabajando como una instancia de capacitación, para que puedan seguir sustentando a su familia, incluso desde dentro de la cárcel. Estamos ahora haciendo un estatuto laboral del reo que vamos a ordenar una serie de cosas, o del preso, que vamos a ordenar una serie de normas dispersas que están mal organizadas y que implican que hay mucha opacidad, pero yo coincido plenamente en todo lo que estamos trabajando como ministerio de lograr instalar esa herramienta de trabajo y rehabilitación dentro de las cárceles. Lo que sí, paso al aviso, que yo me he acercado a empresarios diciéndoles, miren, es clave que ustedes contraten al preso, al condenado una vez que sale de la cárcel, porque todo el mundo habla de rehabilitación, perdonen que lo diga, pero nos llenamos la boca de la reinserción, pero al final la pregunta es, ¿dónde los contratamos? Si hasta el Estado tiene proscrito contratar personas que tengan antecedentes, cuestión que yo estoy empeñado en cambiar, me parece una aberración. Pero uno habla con los empresarios, y esto no tiene color político, ni mucho menos, es complejo, es delicado, ¿qué hago con ello? Y creo que eso es un cambio cultural que también vamos a tener que producir. Si no nace por una cuestión más bien humanitaria de dar las oportunidades, porque la cárcel está representada fundamentalmente en nuestras desigualdades sociales. Yo en eso tampoco tengo complejo en decirlo. Yo conozco la composición socioeconómica de quienes están presos y no está el Chile representado socioeconómicamente hablando. Es fundamentalmente, ¿no es cierto?, gente de los sectores más vulnerables, y en parte tiene, claro, la culpa el individuo, pero también tiene, yo soy de los que creen que en parte también tiene culpa la sociedad y su falta de oportunidades. Y eso lo vamos a tener que arreglar, por supuesto, en el origen, en planes que van por educación, salud y muchas otras cosas, pero también en la salida. Una persona que no tiene la posibilidad de encontrar un trabajo, lo más probable es que termine reincidiendo. Y vamos a tener que producir un cambio cultural tanto en el mundo público como en el mundo privado, y conecto simplemente con la idea que decía. Si no nace por las razones que a mí me parecen correctas, estoy seguro que esto va a tener que nacer por razones propias de seguridad pública. O sea, yo sueño en un momento que uno pueda decirle a las empresas que puedan colocar en sus productos, ¿no es cierto?, así como existe el sello verde, un sello azul que diga, yo le doy trabajo a los presos. Y con eso contribuye a la seguridad pública, que porque toda persona condenada que tiene una oportunidad de trabajar es una persona que muy probablemente no volverá a delinquir. No sé, el micrófono está por alguna parte. Hola. Parece. Ya. Buenos días, señor ministro. Mi pregunta es la siguiente. Si ustedes como Estado, tomando en cuenta todos los demás ministerios, son conscientes de la inconsciencia que hay en el pueblo, o sea, dentro de todo el país, ¿qué hacen para generar esta conciencia? ¿Qué herramientas utilizan para esto? Si te entiendo bien, la pregunta es, si yo estoy viendo el problema con la claridad, ¿no es cierto?, que lo estamos comentando, pero el resto o parte importante de la sociedad no está, ¿no es cierto?, apercibida a la situación, ¿qué vamos a hacer para que todos hablemos el mismo idioma? ¿Eso es la pregunta? ¿Para lograr que los demás también vean, o cómo estamos actuando nosotros frente a esta realidad? ¿Cómo están actuando ustedes para generar que el pueblo se interese y se motive para que podamos hablar el mismo idioma? Creo que un poco lo contestaba antes, pero si tú me preguntas, mira, yo cuando asumí el ministerio me imaginaba trabajando en la reforma procesal civil, en una serie de otros proyectos que podremos comentar, ¿no es cierto?, en otra oportunidad. Pero parte de mis actividades, yo diría que un 80%, es hablar del tema cárceles, dar entrevistas del tema cárceles, ir a programas de televisiones que saquen imágenes del tema cárceles. Yo eso es lo que siento que es mi aporte finalmente, y en lo que voy a estar empeñado en tanto siga siendo ministro, porque uno sabe que dura hasta 4 años, no los 4 años. Pero en eso voy a estar empeñado. Yo creo que como autoridad política, que esto lo hablo ahora, uno tiene ciertas herramientas, ciertas posibilidades, ciertas responsabilidades, y yo entiendo como parte de mi responsabilidad, a costa de ser reduccionista en mi gestión, hablar, exponer y poner sobre la mesa el tema de la realidad carcelaria. Aunque me reten, quiero darle la palabra a usted, que la veo muy insistente, además que se habían repetido un poco las preguntas. A ver, pregúntese sin micrófono. Mi nombre es Francisca Lunate, soy vicepresidenta del Centro de Unión de Turismo. Mi pregunta es, ¿cuál es su postura frente a la discusión de Patricio Navia y Julio Irpol en relación a la disminución de la delincuencia? Reconozco que culposamente, digamos, no leí a Julio Irpol ni a Patricio Navia.
Ministro, mi pregunta en realidad tiene como dos patitas. La primera, el equipo de gobierno se ha caracterizado por usar chaquetas rojas, ¿por qué ustedes no usan? Y la segunda es que algunos dirigentes de RN han dicho que usted sería una buena carta presidencial. ¿A usted se le ha pasado por la mente esa posibilidad? Lo primero, de las falcas rojas, por Dios que hay los detalles más insólitos, digamos, que pueden, no por la pregunta, pero Perdón, un profesor nuestro decía que debía ir a la corte. estoy estudiando, quiero ver qué pasa con la moda otoño, digamos, invierno. Estoy muy atento a los colores y en función de eso a lo mejor se produce un cambio. El rojo, lo que pasa es que desde chico me dijeron que no me combinaba, entonces eso es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué era? No, me pasó algo muy humillante, digamos, respecto a la segunda pregunta. Esto sí me he pensado que sí, me planteo ser candidato presidencial. Ayer salía, no sé, en el siglo XXI o algo así. Y decía, ¿y qué hace el ministro Felipe Bundes descartando ser candidato presidencial? ¿Quién le preguntó? Voy a recurrir, digamos, a la misma respuesta. No quiero hacer el ridículo descartando una carrera de la cual claramente no estoy. Ministro, muchas gracias. Está en su casa el ministro, en verdad, él ha hecho clases en programas nuestros, así que muchas gracias por venir y esperamos tenerlo de regreso.